Hola, yo soy Sabrina Murillo y esto es Así lo vivo yo. Bienvenidos a Así lo vivo yo en este día, noche, quizás la hora que estés escuchando o viendo este episodio. Les doy las gracias otra vez por confiar en mí, por confiar en este proyecto tan bonito en el que el día de hoy traigo un tema súper importante que a mí me ha cambiado la vida personalmente y espero que a ustedes también se los haga. Pero antes quiero agradecer a Banco General por traer este episodio, esta temporada, que está llena de tantos temas así positivos, de crecimiento personal y superación, como lo es este, y sin dar más vueltas al asunto, por eso les doy la bienvenida a este episodio que se va a tratar sobre la actividad física, el deporte y la importancia en la recuperación de una persona, tanto emocional como física, porque yo siempre digo que a mí el deporte me salvó. El deporte me salvó la vida. Fue una de las cosas que me salvó la vida. Y por eso quiero convencerlos a ustedes de la importancia de también. Y así ustedes no se vengan a friquear si ustedes no son amantes de hacer ejercicio del deporte. Esto también es para ustedes porque hacer actividad física no es solamente salir allá a hacer un workout, sino también es moverse, es mantenerse activo. Siempre el humano tiene que estar en constante movimiento. Sí, porque está en constante cambio, obviamente, pero también porque nuestro cuerpo necesita de ese movimiento, de esa luz solar, de esa naturaleza, de esa incluso socializar que requiere la actividad física, y por eso es que yo digo que a mí me salvó. Voy a comenzar dando un poco de historia a la historia, valga la redundancia, pero lo que sucede es que yo siempre he sido una persona bastante activa. Toda mi vida he estado interesada y metida en los deportes. Desde pequeña lo primero que hice fue natación. Incluso me atrevo a decir, les digo que yo estuve federada en Venezuela. Yo estuve en Venezuela hasta los 10 años y practiqué natación como hasta esa edad, como hasta los 9. Y estuve federada en el equipo de natación de mi escuela y durante esos años, hasta que luego salí y estuve un añito haciendo voleibol. Hice voleibol, no sé qué, digamos que esos primeros años son como bastante exploratorios hasta que me encuentro en mi adolescencia, juventud, con el fútbol. Entonces yo jugaba fútbol, jugaba mediocampo y luego delantera también. Era goleadora, chicas. No, pero en verdad sí, siempre. ¿Y a qué me enseñó esto? O sea, desde pequeño, ¿por qué les doy este contexto? Y es porque a mí el deporte me enseñó desde pequeña, sin yo saberlo, me forjó un poquito esa disciplina que luego necesitaría para mi vida luego de que me sucede este accidente. La disciplina de levantarte temprano o ir, sacrificar quizás salidas, quizás momentos de recreación para estar enfocada en mejorar tu rendimiento, ser una mejor atleta, digamos, y al final las competencias. ¿Por qué? Porque esto me creó una actitud o una personalidad bastante competitiva, que es bueno y malo, pero competitiva conmigo misma y con los demás. ¿Qué me ayudó? ¿A qué me ayudó esto? A que, bueno, esto lo voy a hablar después, pero a formar esta personalidad de querer siempre ser mejor, a mejorar mi tiempo, mejorar mi fuerza, mejorar mi calidad como atleta y por ende en el futuro mi calidad como persona, ¿no? Entonces eso es algo bonito que recalcar. ¿Y a qué ayuda también? Esto te ayuda a crear comunidad, a crear una familia, que al final yo pasaba con esta gente la mayoría de mi tiempo. Era los equipos en los que, aunque a pesar de que, digamos, la natación era bastante individual, luego yo jugué bastante en equipos, en voleibol y en fútbol, y esto te ayuda a crear una mentalidad también de team player, de
depender, o más bien no depender, sino confiar en los otros para crear esta dinámica en la que todos están trabajando por una misma meta, un mismo goal, y esa es la ventaja que yo creo que me forjó en mi infancia, importante. Y luego sigamos después de que me sucede esto. Tuve un accidente, quedo paralizada. Por mucho tiempo mi vida dependía de la movilidad para hacer todos estos deportes y ahora estaba paralizada. ¿Qué iba a hacer de mi vida? De mi espíritu competitivo y deportista. Eso era lo que tenía que descubrir. Y entonces, ¿qué sucede? Lo primero que a mí me pasa por la mente o lo que la gente me empieza a decir cuando ya retomo mi vida cotidiana es: Sabrina, pero a ti que te gusta tanto el deporte o que te gustaba tanto, hay muchos deportes adaptados. Está fútbol, puedes seguir jugando fútbol. Y yo nada más me reía en la cara de las personas que me decían esto porque para mí era ridículo. O sea, para mí era una aceptación de mi realidad y yo antes muerta que aceptar que yo estaba en una silla de ruedas. Para mí, aceptar que yo iba a tener que jugar fútbol o basquetbol o lo que sea en silla de ruedas era como un negar las ganas que yo tenía de salir de esa silla, porque en mi cabeza yo decía, yo no me voy a quedar aquí más de un año. Claro, estaba en una negación muy grande, ¿no? Y por eso jamás me iba a atrever a aprender un deporte en silla de ruedas, porque eso para mí era una pérdida de tiempo. Sin embargo, ¿en qué sí estaba enfocada yo? Era en mi recuperación física. Claro, y entonces eso era también un sacrificio que tenía que hacer. Este sacrificio del que hablaba de que uno tiene que hacer cuando está metido en un deporte, en el que tienes que sacrificar tiempo, salidas, ocasiones para enfocarte en tu deporte. Bueno, yo lo tenía que hacer, pero para mi recuperación física, para mi fisioterapia. Y que ahí, sin yo saberlo, estaba utilizando ese mismo espíritu competitivo que tenía desde antes, que me formó la disciplina del deporte. Ahora la estaba usando, pero para mi recuperación, para mi fisioterapia. Y yo siento que uno ve la fisioterapia como algo tedioso, como algo, qué pereza. Y yo no, yo lo veía como un reto. Para mí era mi momento más preciado del día porque era el momento en donde yo podía mejorar, en donde yo podía superarme, y cada vez que hacía un movimiento que el día anterior no hacía, para mí era como que, wow, eso mismo que yo lograba con el deporte antes lo lograba en mi fisioterapia. Por eso yo nunca vi esto como una carga, sino más como un reto. Y esa es la mentalidad al final de un atleta. Y entonces así comenzó otra vez como que mi reencontrar el amor por la actividad física. Al final yo no me podía mover mucho, pero esta era la poquita actividad física que yo podía tener en mi día a día. Y yo hacía 4 horas de fisioterapia diarias en la mañana y luego en la tarde hacía 2 horas más. Esto era mi tiempo completo para recuperarme. Y ahí otra vez volví a esas ganas de seguir moviendo mi cuerpo y seguir encontrando actividades que me retaran. Ahora, ¿cuál era el problema o lo que yo veía? Yo pensaba, es un pensamiento limitante, porque yo decía que hacer ejercicio en silla de ruedas es demasiado difícil. Nunca voy a encontrar una actividad que me rete, ni siquiera el cardio. ¿Por qué? Porque generalmente, si se ponen a pensar, uno hace cardio es con sus piernas. Uno corre, uno nada, el cardio por lo general es con piernas. Y entonces yo empecé como que, ¿cómo hago para retar también mi corazón, ¿no? El cardio, el subir las pulsaciones. Me costaba mucho subir las pulsaciones. Entonces, ¿qué fue lo primero que encontré? El primer deporte adaptado, digamos, que hice fue la natación. La natación comenzó también como un tipo de terapia, de rehabilitación, y luego me reencontré con ese deporte que había hecho cuando tenía de 4 a 9 años, ¿no? Entonces fue también un reencontrar mi infancia, un reencontrar yo puedo seguir haciendo actividad física a pesar de que no puedo mover mis piernas.
Y estuve un buen tiempo ahí, me ayudó mucho a recuperar la fuerza en la espalda, fuerza abdominal que había perdido, por supuesto con brazos, y así aprendí a nadar. Y sigo obviamente siendo fanática de una piscina, de hecho, y hago un pequeño paréntesis de por qué amo tanto nadar y amo tanto una piscina o el mar, que de hecho tampoco, nunca me he metido al mar luego de estar en silla de ruedas. Es una de mis deseos, está en mi bucket list, meterme al mar porque no podría. Así obviamente va a ser un poco más complicado por la marea y eso, pero puedo. Y ¿qué es lo que me encanta de la natación y del nadar? Es que me siento totalmente libre. Es que por primera vez, después de estar en silla de ruedas, no tenía que depender de una silla de ruedas y me podía mover a donde yo quisiera, cuando yo quisiera, hundirme, subirme sin tener este accesorio pegado a mí. Y ahí me enamoré. Pero luego, digamos que paré. Y yo creo que tengo un problema, y es que yo soy como que muy activa y me gusta probar muchas cosas, ¿no? Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Y es lo que también me pasa y tengo que mejorar, ¿no? Pero entonces dejé la natación y me encontré con el boxeo. Yo hice en su momento, antes de estar en silla de ruedas, kickboxing. Entonces ya yo sabía boxear, tenía guantes de boxeo y solamente como que retomé con mis guantes el boxeo, y ahí encontré otra actividad que también me presionaba bastante el corazón. No solamente se necesitan las piernas para hacer cardio. Aquí encontré también que podía retarme. Hice boxeo como por 2 años o año y medio, no recuerdo cuánto tiempo, pero me encantó, buenísimo. Y aquí me encuentro con un deporte que en verdad más bien como que llegó a mí. No era como que yo lo estaba buscando, así como la natación y el boxeo, que yo estaba buscando una actividad que me retara, sino que me apareció así como un angelito. Este fue el momento en cuando yo me fui a Miami por un buen tiempo a hacer fisioterapia, para hacer una fisioterapia intensa, que también lo considero como una de las actividades que me salvó. Esa fisioterapia que me retaba y me sacaba totalmente de mi zona de confort, fue la que hizo que yo hoy en día sea independiente. Y ahí, estando en Miami, una de las personas que hacía fisioterapia conmigo, estaba en silla de ruedas, se me acerca y me dice: Sabrina, ¿tú no quisieras rodar con nosotros en carreras? Somos una comunidad de personas en silla de ruedas que hacen carreras, hacen 5K, 10K, medias maratones completas. Y yo, bueno, estaba como asustada. Obviamente como que me llegó esto, nunca en mi vida había hecho esto, nunca fui una runner. Y entonces digo, pero yo no le voy a decir que no a ningún reto. Entonces le dije, claro que sí. Empecé a entrar a este grupo que se llama Nirvana Project. Ellos están en Miami y tienen muchos latinos, la mayoría. Es más, creo que todos son latinos y tienen como que patitas en diferentes partes, porque hay algunos que viven en Colombia, unos que viven, bueno, yo estoy aquí en Panamá y así, y muchas veces nos juntamos allá en Miami y hacemos estas carreras. Y así fue como hice mi primera media maratón en silla de ruedas. Fue en una silla que claramente no era para hacer carreras, es una silla de tu diario vivir. Pero lo bueno es que eso es una comunidad de personas que tiene voluntarios. Y estos voluntarios me ayudaban o nos ayudan en caso tal de que suceda algo, o a empujarte cuando tus brazos se cansen. Entonces, digo, técnicamente mi primera maratón fue, digamos que el 80% o 90% empujada. Pero eso también importante, porque no significa que digamos que yo sea una farsante o como que una perdedora por no haber hecho esto yo sola, sino más bien me abrió los ojos a tener nuevas oportunidades, como que a ver mucho más allá de lo que yo pensaba que podía tener en silla de ruedas. Y ahí fue como encontré esa pasión por también el running o racing, o no sé cómo se le dice a las carreras en silla de ruedas, pero ahí fue como que esa semillita que se plantó, y desde entonces seguí haciendo estas carreras. Que me acabo de acordar, la primera vez que yo hice 5 kilómetros en silla de ruedas fue antes de yo encontrarme a esta gente en Miami. Y me acuerdo perfecto que duré mucho tiempo, fue aquí en Panamá. Hice 5 kilómetros y yo me metí ahí porque yo quise el reto. Fue horrible. Me acuerdo perfecto que yo llegué con la ambulancia, duré muchísimo tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto, pero duré como 2 horas 5 kilómetros.
Fue terrible, pero yo decía, yo quiero hacerlo yo sola. Llegué a la meta y yo lloré. Esa vez lloré. Y estoy diciendo las cosas como que fuera de tiempo porque esto pasó primero y después pasó lo de Miami. Ok, no te asustes. Yo sé que la conversación está súper interesante, pero antes de continuar vamos a escuchar este breve anuncio. Historia no es solo lo que está en los libros. No es algo solo de próceres, famosos o genios. Uno no se da cuenta de que está haciendo historia mientras la está escribiendo. Nace como sueños que con el tiempo y mucho esfuerzo se transforma en logros extraordinarios. Hace 70 años comenzamos a escribir nuestra historia contigo. Hoy la celebramos y la seguiremos recorriendo juntos, inspirados siempre en el bien y en nuestro amor por Panamá. Lo mejor de nuestra historia es la tuya. Banco General, por 70 años, tus buenos vecinos. Y ahora llega como que a mi culmen de actividad física o de deportes en los que me siento totalmente hallada. Y es cuando encontré el CrossFit. Yo no era una persona que anteriormente hacía CrossFit, pero encontré este lugar en Panamá, se llama Strong Pack, donde el entrenador tiene una certificación de CrossFit adaptado. Y mucha gente me había dicho, Sabrina, tienes que ir a ese lugar, tienes que ir a ese lugar. Y yo, pues digo, again, lo mismo que ya dije, tú no me puedes poner un reto a mí porque yo voy a caer en ese reto. Entonces fui claramente y ahí conocí a Chino Chávez, que es el entrenador que tiene esta certificación, y de una vez yo sentí como que hallé eso que tanto estaba buscando, esa actividad que me retara y me hiciera pues crecer. Y aquí voy a hacer un gran paréntesis antes de continuar con mi historia en el deporte, porque no es solo la actividad física afuera, sino también lo que eso implica para la vida de una persona, porque eso para mí era un escape de todo lo que me había pasado. Es un escape de tu día a día, que no muchas veces es agradable. Es un momento en el que conectas contigo misma, con tu cuerpo, con tu mente. Es una forma también terapéutica de sanar. Y era como que lo que me mantenía, como les digo, o es lo que me mantiene atada en un hilo. Cuando todo está estresante por allá afuera, este es tu momento de salirte y desestresarte y no pensar en absolutamente nada más que en ti y en tus retos. Y además, otra ventaja que veo que vale demasiado la pena recalcar es el espacio y la comunidad. Porque al final, sí, hay muchos deportes que son individualistas, pero te obliga a crear este espacio, porque al final nunca lo haces solo, ¿no? Incluso el running, como les digo, yo estaba en una comunidad de personas en silla de ruedas que hacían. Ahí yo encontré otras personas que estaban en mi misma situación o no en mi misma situación, pero muy parecida, y te lleva a formar estas conexiones y a también aprender más de cómo puedes mejorar, qué es lo que me pasa también en esta comunidad a la que yo pertenezco en Strong Pack CrossFit. Es que es gente que todos los días va ahí a retarse, y ese tú ver cómo la gente se reta también te hace querer retarte a ti misma, y eso y es como es un ejemplo a seguir, y es esa gente que al final te va a apoyar y te va a empujar a tú también seguir mejorando, porque muchas veces, y a mí es algo que me pasa bastante, si yo estoy yo sola haciendo un ejercicio o un deporte, tu mente puede jugar demasiado en contra. En cambio, si tienes a alguien que te está rooting, está empujándote, está viendo tu esfuerzo y sabe que puedes dar más de lo que tú misma piensas que puedes dar, ellos están ahí para presionarte. Y entonces, ahí ya llevo haciendo CrossFit 2 años, digamos. Sí, qué locura. Como pasa el tiempo, como les digo, me encontré y también
he crecido muchísimo y eso me ha ayudado, he crecido, me refiero como cuerpo, he ganado muchísima fuerza y eso me ha ayudado muchísimo a mi vida independiente, a mi vida allá afuera. Y ahora viene el siguiente reto, que es mi reto presente, que es en el que estoy así súper enfocada, que vuelve otra vez el racing wheelchair, las carreras en silla de ruedas, pero ahora el nuevo reto es, como ustedes saben, si me siguen en redes sociales, es una carrera, una silla de ruedas de competencia, es otra cosa, no es mi silla diaria, que ya he hecho medias maratones en mi silla diaria, que no debería, pero ahora es una silla en una posición mucho más aerodinámica y que va mucho más rápida, por ende, y mucho más liviana. Entonces, ahora estoy balanceando entrenar para una maratón, que son 42 kilómetros en silla de ruedas, versus también seguir con mi bodybuilding y la fuerza que voy a necesitar en la espalda, en los hombros, en los bíceps, en los tríceps, etcétera, para rodar esta cantidad de kilómetros, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que yo encuentro, o lo que descubro con esta pasión por la actividad física, por el deporte? Es que uno se tiene que mantener constantemente en movimiento para seguir evolucionando, para ser una mejor persona. Yo no quiero ser la misma Sabrina que soy ahora a la que será mañana. Yo quiero seguir creciendo, quiero seguir creciendo, sí, quizás físicamente en mis retos deportivos, pero también mentalmente. Y el deporte te apoya, te aporta tanto en la mentalidad necesaria para crecer, para salir adelante, la disciplina, porque no se crean, yo no todos los días quiero hacer ejercicio. ¿Ustedes creen que es divertido? Hay días en los que uno se cansa, hay días en los que te da pereza, hay días en los que simplemente no está la motivación, pero los días cuando no está la motivación es que se necesita la disciplina y se necesita en esos días en los que no te quieres despertar e ir al gimnasio es cuando más tienes que ir, es cuando más va a valer la pena ese esfuerzo para llegar a esos resultados que tanto quiero o que tanto quieres. Y con esto, señores, voy cerrando este episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden que se deben suscribir, denle like a este episodio, prendan la campanita para recibir notificaciones de cuando subo episodios nuevos y, por favor, no se olviden de también seguir mis redes sociales, Fuerza Sabri M, para ver qué hago, cómo continúo con este reto. Por favor, necesito apoyo en este reto de los 42 kilómetros. Y por supuesto, gracias a Banco General por hacer este episodio posible. Nos vemos la próxima semana.